El sonido monótono de la licuadora en marcha fue lo primero que me recibió al entrar en la cocina, una melodía insoportable que resonaba en el silencio opresivo del apartamento vacío, como una alarma rota que nadie se molestaba en apagar. No había ningún batido a la vista, ni siquiera un vaso esperando cerca, solo el aparato sin vida, girando en el aire con una fina mancha rojiza en el fondo. ¿Fresas? O quizás solo lápiz labial. ¿Quién sabe? Eran las 6:41 de la mañana, y ella no había vuelto a casa. No sentí la necesidad de apagarla de inmediato. Me quedé allí, inmóvil, observando las aspas girar sin propósito. En ese momento, la licuadora parecía lo único honesto en todo el apartamento, lo único que aún cumplía su función prometida. Su bolso estaba en el suelo, abierto de par en par, una clara señal de su reciente partida. Él se había ido, pero su cartera aún permanecía dentro. En el mostrador, encontré la correa del perro, un objeto que nos era completamente ajeno, ya que no teníamos mascota alguna. La noche anterior me había dicho que regresaría tarde, pero no pregunté a dónde. Había dejado de hacerlo hace meses. Preguntar me hacía sentir como un detective, y yo no me había casado para vivir resolviendo misterios. Me casé con ella porque solía quedarse dormida con su mano apoyada en mi pecho, como si yo fuera el lugar más seguro del mundo. Eso fue antes de que sus zapatos empezaran a chirriar al llegar a casa a las 4 de la madrugada de la mañana, antes de que comenzara a irse a mitad de las películas para ver a una amiga, antes de que yo empezara a contar los mensajes sin leer en su teléfono, porque los míos dejaron de llegar por completo. Me senté a la mesa, frente a la tostada a medio comer que ella había preparado antes de desaparecer. Siempre hacía tostadas cuando mentía. Antes, pensaba que era un gesto tierno, un tic nervioso. Ahora, comprendía que necesitaba algo en lo que apoyarse mientras ensayaba sus excusas. Abrí la aplicación del banco, no para espiar, sino por pura costumbre. Y allí estaba, una cena de $387 en algún restaurante en la azotea del centro. 2 personas, 2 copas de vino, un postre compartido. Ella odiaba los postres. La licuadora seguía girando, su zumbido perforando el silencio de mi decepción. Me dirigí al dormitorio y saqué el sobre que había preparado semanas atrás. Sí, estaba listo, solo que no era lo suficientemente valiente. Escribí la fecha en el exterior y luego añadí una línea. Te divertiste, ahora resuelve el resto. Me fui, buena suerte con tus deudas. Cerré el sobre, lo dejé en su almohada, y finalmente, apagué la licuadora. Esa fue la última acción que realicé en ese apartamento. Pero créeme, eso fue solo la punta del iceberg. Porque lo que sucedió después de esa nota, lo que ella hizo para encontrarme, lo que descubrí que había estado planeando durante meses a mis espaldas, fue mucho peor de lo que jamás pude haber imaginado. Después de irme, no fui muy lejos, solo 2 manzanas hasta un mugriento motel de estancia prolongada, situado encima de una oficina de impuestos clausurada. La alfombra olía a crayones derretidos y calcetones viejos, pero la puerta cerraba con llave y las paredes eran silenciosas. Eso era todo lo que necesitaba esa mañana. Solo silencio. Sin licuadoras, sin el eco de tacones al amanecer, sin mentiras lanzadas casualmente entre bocados de tostada. Pasé la mayor parte del día tendido en la cama, mirando el ventilador de techo, preguntándome si era demasiado tarde para retractarme de todo. Constantemente revisaba mi teléfono, esperando una llamada, un mensaje de texto, o incluso una de sus comunicaciones que siempre llegaban cuando no saltaba a la acción lo suficientemente rápido. Pero no llegó nada. Ni un solo ping. Esa noche regresé, no para hablar ni para explicar, sino solo para recoger algunas cosas. No quería una escena, así que esperé hasta después de las 2 de la madrugada, el momento en que ella usualmente no estaba en casa. Estacioné a una cuadra de distancia, y me escabullí como un ladrón en mi propia vida. La nota que había dejado en la almohada ya no estaba. Su almohada, impecable como siempre, estaba mullida, como si la noche anterior no hubiera sido más que un sueño fugaz. Desde el baño, un suave jazz se filtraba por la puerta entornada, una elección musical que me desconcertó. Ella odiaba el jazz, decía que la hacía sentir atrapada en un ascensor. Y entonces, lo vi. Su teléfono cargándose sobre la encimera de la cocina, la pantalla completamente abierta, sin el usual bloqueo de seguridad, y las notificaciones brillando como un árbol de Navidad digital. Nunca había querido mirar, nunca sentí la necesidad de hacerlo, pero mi mano se movió antes de que mi cerebro pudiera detenerla. Había mensajes, decenas de ellos, no de un solo hombre, sino de al menos 4. Uno de ellos,
Un tal Braylon había enviado una fotografía. No la describiré aquí, pero el pie de foto decía: pensando en anoche y la noche anterior y aquello que me susurraste. Otro mensaje, guardado simplemente como contacto, decía: puedo reservar la habitación de nuevo este fin de semana. Dile a tu esposo que te quedas con tu hermana otra vez. En ese instante, mis rodillas flaquearon. Lo había sabido, lo había sentido, pero verlo plasmado en palabras en tinta digital me hizo sentir como el último idiota sobre la tierra. No lloré, aún no. Solo me quedé allí, leyendo más, torturándome, observando con qué facilidad se movía a mi alrededor, como si yo fuera un simple mueble en su vida. Llené mi bolsa con lo que pude, unas cuantas camisas, cargadores, el viejo reloj de mi padre, y me fui de nuevo, pero esta vez con la dolorosa confirmación de que no solo se estaba alejando, me había abandonado emocionalmente meses atrás. Simplemente era demasiado cobarde para empacar su propia maleta. Me quedé en ese motel durante 4 días, alimentándome de galletas de máquina expendedora y viendo viejos programas de crímenes, como si de alguna manera pudieran explicar lo que me acababa de pasar. Esperaba que llamara, quizás para gritarme por haberme ido, o tal vez para fingir un llanto y decir que todo era confusión emocional. Pero no lo hizo. En cambio, al 5.º día, recibí una notificación del banco. Un nuevo retiro. Había vaciado nuestra cuenta de emergencias compartida. $4.768 habían desaparecido. Fue estúpido de mi parte, lo sé, irme sin bloquear las cuentas. Pero ella se movió rápido, calculadamente, como alguien que ya había hecho esto antes. Y eso me hizo preguntarme, ¿lo había hecho? Fue entonces cuando recordé algo extraño. Una factura que recibimos el verano pasado. Estaba dirigida a Tessa Blaine, su apellido de soltera. Provenía de una empresa de almacenamiento al otro lado de la ciudad. Ella me dijo que era un error. Algo de antes de casarnos que ella se encargaría. Pero nunca vi un recibo, nunca vi una cuenta cerrada. La notificación se me había escapado hasta ahora. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Fui. Entré a la oficina de almacenamiento con un nudo en el estómago y pregunté si había una unidad registrada bajo su apellido de soltera. El empleado apenas levantó la vista. Unidad 414. Activa desde hace más de 2 años. ¿2 años? Pregunté si podía acceder. Afirmé ser su esposo. Me pidió identificación. Le mostré el certificado de matrimonio que aún guardaba en mi billetera. ¿Por qué? No lo sé. Quizás por costumbre. Quizás porque pensé que aún significaba algo. Me dejó entrar. Y lo que encontré en esa unidad casi me hace caer de rodillas. No eran muebles, no eran ropa vieja o recuerdos. Era un guardarropa de una segunda vida. Zapatos que nunca la vi usar. Conjuntos de lencería con las etiquetas aún puestas. Bolsas de regalo dirigidas a nombres que no reconocía. Y carpetas. Carpetas reales con extractos impresos de una cuenta bancaria separada. Solo a su nombre, con depósitos grandes y frecuentes. Pero fue la foto enmarcada lo que me heló el estómago. Era ella, en un ajustado vestido plateado, abrazada a un hombre que nunca había visto, en un yate, copa de champán en mano. Ella irradiaba un brillo que nunca mostró conmigo, y pegado al marco, con su propia letra, había 5 palabras. Mi vida real comienza pronto. Esto era solo el principio. Me senté en el frío suelo de concreto de la unidad 414 durante casi 1 hora sin moverme. El lugar olía a virutas de cedro y perfume rancio, una mezcla nauseabunda de lujo y secreto. Cada vez que cerraba los ojos, esa imagen parpadeaba en mi mente, su sonrisa impecable, el brillo en sus ojos, la forma en que su mano se curvaba posesivamente alrededor del brazo de ese hombre. Se veía viva, como si perteneciera a ese lugar, como si ese momento no fuera robado o vergonzoso. Era suyo, y yo nunca debía haberlo visto. No recuerdo cómo volví al motel. Debí haber conducido, pero el trayecto es un borrón total. Seguía escuchando su voz en mi cabeza, frases que solía lanzarme tan casualmente durante el desayuno o mientras se cepillaba el cabello. Simplemente me siento estancado, Elliot. A veces desearía poder empezar de nuevo. Nunca me ves de verdad, ¿verdad? En ese momento pensé que solo se estaba desahogando. Ahora me doy cuenta de que estaba narrando su escape en tiempo real. Esa noche no pude dormir. Mi cerebro ardía con preguntas cuyas respuestas no quería conocer. ¿Quién era el hombre de la foto? ¿Cuánto tiempo llevaba desviando dinero a esa cuenta secreta?
¿Todo nuestro matrimonio fue solo un comodín mientras ella construía algo mejor a mis espaldas? Alrededor de las 3 de la mañana, hice algo desesperado. La llamé. Ni siquiera sé por qué. Quizás una parte patética de mí esperaba que contestara y dijera: Elliot, Dios mío, ¿dónde estás? Lo siento mucho, he cometido un error terrible. Pero no sonó. Fue directamente al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Lo mismo. Luego revisé mis mensajes. Bloqueado. Me quedé mirando esa pantalla hasta que se volvió borrosa. Ni siquiera se había molestado en fingir que le importaba. Simplemente me borró de su teléfono como si fuera una aplicación fallida que ya no necesitaba. Debería haberme detenido allí, debería haber captado la indirecta y haber empezado a empacar mi orgullo herido. Pero no. Yo no. Tuve que cavar más profundo. Abrí mi laptop e inicié sesión en nuestra antigua cuenta de correo electrónico compartida. Ella no la había usado en meses, pero recordaba la contraseña que usaba. La misma para todo. Nuestra fecha de aniversario con la palabra para siempre después. La ironía realmente tiene un sentido del humor cruel. Empecé a revisar sus mensajes archivados, buscando cualquier cosa. Lo que encontré no solo fue impactante, fue quirúrgico. Tessa había creado un plan de salida completo. Estoy hablando de documentos titulados Estrategia de separación financiera, Cronograma de salida, e incluso uno etiquetado Conversación con Elliot, evitar emociones. Había escrito respuestas falsas a las preguntas que esperaba que le hiciera cuando finalmente soltara la bomba del divorcio. Guionizado, practicado, ensayado. Y enterrado en una de las carpetas había un borrador escaneado de un acuerdo prenupcial que nunca firmé, pero que, al parecer, ella sí había firmado con otro hombre. Tenía fecha de hace 6 semanas. El nombre en el documento: Clayton Rowe, 42 años, CFO, divorciado, sin hijos. Ahí estaba. Era el misterioso hombre del yate, el tipo de la foto, el hombre que ahora entendía que no solo me había reemplazado emocionalmente, sino legalmente. Estaban planeando un futuro, hasta los detalles financieros y quién se quedaría con la casa de vacaciones en Aspen. Me sentí enfermo, como si la gravedad se hubiera inclinado y yo estuviera deslizándome del planeta. Yo era solo el borrador, el hombre con el que practicó la vida antes de mejorar. ¿Y lo peor? Todavía quería oírla decir algo amable, cualquier cosa, aunque fuera falso. No dormí esa noche. Simplemente me senté al borde de la cama del motel, mirando la pared como si pudiera abrirse y ofrecerme algún tipo de explicación. No estaba enojado. Todavía no. Solo vacío. Como si todo lo que creía real hubiera sido borrado por una sonrisa perfecta en un yate. Pero a la mañana siguiente algo inesperado sucedió. Un golpe en la puerta de mi motel. No ruidoso. Suave, deliberado. Dudé. Luego abrí. No era Tessa, era Devin, nuestro antiguo vecino de 2 pisos más arriba, el tipo de las gafas rotas y la extraña costumbre de podar sus bonsáis en el balcón compartido. Parecía nervioso, sudoroso, y sostenía una carpeta. No estaba seguro de si debía venir, dijo. Pero pensé que, después de lo que vi esa noche, merece saberlo. No dije una palabra, simplemente me hice a un lado y lo dejé entrar. Y lo que me dijo a continuación, desentrañaría toda la ilusión de nuestro matrimonio en menos de 10 minutos. No era solo una traición, era una conspiración. Devin se sentó, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo por mucho tiempo más. Sus manos temblaban mientras colocaba la carpeta en la pequeña mesa del motel, mirando nerviosamente hacia la puerta, como si alguien pudiera irrumpir y arrastrarlo. Yo no había dicho una palabra, solo lo miraba fijamente. Mi cuerpo estaba congelado entre la lucha y la huida, pero mi mente estaba en otro lugar, tratando de asimilar la frase que acababa de soltar. Después de lo que vi esa noche, mereces saberlo. Empezó despacio, como si eligiera sus palabras una por una, de un montón ardiendo. Hace unos 2 meses, dijo. Yo estaba en el balcón, como siempre. Ya sabes, podando esos malditos árboles. Oí voces. No la típica discusión. Esto era un susurro. Algo acalorado pero extrañamente íntimo. Miré por encima del separador. No debería haberlo hecho, lo sé, pero lo hice. Se inclinó hacia adelante. Elliot, tu esposa no estaba sola. Había un hombre ahí con ella. No lo reconocí, mayor, bronceado, con un reloj de oro, y hablando como si ya viviera en una película.
Ella tenía las manos en su pecho y dijo. Devin hizo una pausa, tragó, y luego lo forzó a salir. Ella dijo, es demasiado blando para darse cuenta. Podría decirle que me voy contigo mañana y aún así me preguntaría si necesito ayuda para empacar. Sentí como si mis entrañas hubieran sido raspadas con una cuchara fría. Ella se rió, añadió Devin. No de una manera cruel, simplemente como si fuera cierto. Fue entonces cuando finalmente hable con acento agudo. ¿Por qué me dices esto ahora? Sus ojos se desviaron. Porque no pensé que la dejarías. Pensé que te tenía bien atado. Pero cuando te vi irte y la nota en tu puerta, supe que algo se había roto. Y entonces empecé a sentirme culpable, como si hubiera estado protegiendo a la persona equivocada. Siempre fuiste amable, Elliot. Quizás demasiado amable. Simplemente no podía seguir fingiendo que no lo veía. Quise golpear algo, pero sobre todo me sentía agotado. Devin me empujó la carpeta. Esto apareció en nuestro buzón. Estaba dirigido a ella, pero tenía tu nombre en la etiqueta. Mi esposa lo abrió por accidente y lo metió en el cajón de los trastos. Cuando nos dimos cuenta de que te habías ido, pensamos que deberíamos entregártelo. Abrí la carpeta lentamente, esperando más mentiras, pero lo que encontré destrozó cualquier ilusión que me quedara. Dentro había un contrato, no legal sino corporativo. Un acuerdo de confidencialidad, NDA, de una empresa de eventos de lujo con sede en Chicago. El nombre de Tessa estaba en él, al igual que el de Clayton Rowe. El acuerdo detallaba los calendarios de pagos, las cláusulas de aparición y una sección de confidencialidad sobre los arreglos de compañía patrocinada. Mi corazón empezó a martillear. No era solo infidelidad, era un trato. Le habían pagado para acompañar a este hombre a eventos, escapadas privadas y viajes de negocios. Una fachada profesional limpia y calculada para hacerlo parecer estable y deseable a los inversores, mientras él intentaba rehabilitar su imagen después de un divorcio público. La compensación, $75 por 6 meses de compañía exclusiva e integración doméstica ligera para fines de imagen. Y yo era la tapadera. El esposo al que ella podía señalar si alguien se volvía demasiado curioso. El tipo inofensivo que se quedaba en casa y doblaba la ropa, haciéndola parecer cercana y normal. La foto de mi vida real comienza pronto, no era una fantasía, era una promoción. Y esa segunda cuenta bancaria, ese era el sueldo. Se había vendido como una actriz que consigue un papel de 6 meses. Y yo era el atrezo, la licuadora, la tostada, las ausencias cuidadosamente planeadas. No eran caóticas. Estaban programadas, cronometradas, trazadas como una campaña. No podía respirar. Devin se puso de pie torpemente. Mira, no debería involucrarme más. Solo pensé que necesitabas ver esto. Haz lo que quieras con ello. Lo siento, amigo. De verdad. Se fue sin decir una palabra más, solo un asentimiento. Escuché sus pasos resonar por el pasillo del motel, hasta que se desvanecieron con el zumbido de una máquina expendedora que se ponía en marcha cerca de las escaleras. Me quedé allí, insensible, releyendo el contrato una y otra vez. Palabras como cláusula de desapego emocional, comportamiento público, expectativas y ventana de salida, me hacían sentir escalofríos. Había planeado dejarme una vez que el contrato expirara, y si no me hubiera ido cuando lo hice, habría estado sentado frente a la mesa de la cena con alguien que ya era legalmente la ilusión de otra persona. No dormí esa noche otra vez, pero sabía lo que tenía que hacer a continuación, porque Tessa aún no había terminado conmigo. Tenía un giro más esperándome, y yo estaba a punto de caer en él. A la mañana siguiente, me costaba comer. Todo sabía a cartón. Temblaba, no de rabia, sino de un pánico frío y distante. Comprendí que Tessa nunca planeó que yo fuera permanente. Yo solo era su coartada, un anillo que usaba para aparentar estabilidad y que planeaba devolver con un recibo. Sentado en el motel, releía su carta a Clayton, donde se jactaba de cómo me había tendido una trampa. No era solo una ruptura, era un ataque meticulosamente planificado a mi futuro. Me di cuenta de que ahora tenía pruebas, sus palabras, su plan, su firma. Fotografié cada página, hice 3 copias de seguridad, y las envié a mi hermano, a un amigo en otro estado, y por despecho, a mi viejo compañero de cuarto de la universidad, abogado de derecho familiar. Si lo iba a perder todo, no lo haría en silencio. Llamé a Blake, mi amigo abogado, y le conté todo, incluida la llamada de Clayton. Él confirmó que teníamos base para impugnar el divorcio y acusarla de fraude.
También mencionó la posibilidad de perjurio por su parte en las declaraciones financieras. El estómago se me revolvió. Esto ya no era un desamor, sino una lucha por la supervivencia. Empecé a indagar en nuestras finanzas. Lo que descubrí fue peor de lo imaginado. Había vaciado cada cuenta a mi nombre y dejado las conjuntas a medias para que parecieran equitativas. El dinero gordo, el que desvió a su cuenta privada, provenía de la venta de una patente mía de hace 5 años. Tomé capturas, extractos y registros. Luego, hice mi movimiento final. Envié un correo electrónico directo a Clayton con el asunto: el precio del silencio acaba de subir. Clayton, me hiciste una oferta. La rechacé. Ahora te hago la mía. Quédate con los 50.000. Los necesitarás para tus gastos legales. He contratado asesoría y documentado el fraude. He archivado el contrato, los correos, la carta. Estoy solicitando la congelación de activos por ocultación sospechosa y he iniciado una revisión forense financiera. Cada centavo que tomó, incluidos los que le diste, será contabilizado. Esto ya no es emocional, es procesal. Y cuando termine, desearás haber tomado el dinero. Elliot. No hubo respuesta inmediata, y no la esperaba. Me mantuve en silencio, desaparecí por 2 días. Luego, como un reloj, ella apareció en el motel. Entró sin decir palabra, mirándome como si no creyera que seguía en pie. No vas a salir de esta con palabras, le dije. No esta vez. No con lágrimas falsas, ni con disculpas vacías, ni con otra mentira de que nunca quisiste hacerme daño. Quisiste borrarme. Pero ¿sabes qué, Tessa? Fallaste. Su labio tembló de furia. ¿Crees que vas a ganar? Siseó. Sonreí. No quiero salir ileso, respondí. Solo quiero la verdad registrada. Y quizás eso te arruine a ti, quizás a él. Pero de cualquier manera, estoy harto de vivir como si no importara. Ella se rió con amargura. Nunca se supuso que te volvieras inteligente, dijo. Ese era todo tu encanto. Se dio la vuelta para irse, pero antes de cruzar la puerta, HABLE, con acento agudo una última vez. Espero que Aspen tenga buena cobertura celular, porque la próxima llamada que recibas será de la corte. Dile a Clayton que le mande saludos. Ella se detuvo, sin voltear ni hablar, simplemente se quedó ahí. Y luego se fue. En silencio esta vez. En los días siguientes todo se aceleró. Mi abogado presentó la demanda por fraude y ocultación financiera. Con las pruebas, incluida su carta accidental y la llamada grabada de Clayton, Blake confirmó que teníamos suficiente para anular el divorcio y buscar restitución. El lado de ellos enmudeció. La corte congeló las cuentas conjuntas y se emitieron citaciones. La ilusión de Tessa se hizo añicos. Clayton, el hombre que me ofreció dinero, se retiró del acuerdo. Tessa me llamó una vez desde un número bloqueado. No respondí. En cambio, compré un billete de avión. No para huir, sino para ir a un lugar solo para mí. Una pequeña cabaña en Vermont que mi abuelo me dejó. Arreglé el techo, pinté paredes, leí mis libros favoritos y cociné con música. Solo paz. Un mes después, me desperté y me di cuenta de que no había pensado en ella en días. Así supe que estaba sanando. No por su ausencia, sino porque había dejado de intentar entender a alguien que reescribió nuestra historia sin mi conocimiento. Creé nuevas rutinas, me reconecté con amigos, caminé solo por senderos sin sentirme solitario. Me miré al espejo y no me sentí invisible. Una noche, sentado en el porche con una taza de café y Bruno, el perro que adopté, finalmente comprendí. Ella no me destruyó, me expuso a mí mismo. Pasé años subestimando mi fuerza y mi valor. Y mientras ella usó mentiras para su salida, yo usé la verdad para mi regreso. No soy rico ni ostentoso, pero soy real, y eso es más de lo que ella jamás será. Si estás leyendo esto y alguna vez te sentiste como un personaje secundario en tu vida, déjame decirte algo que desearía haber sabido antes. No estás roto, solo estás siendo reescrito. Y a veces, irse sin nada es la forma de encontrarlo todo. Gracias por escuchar. La puerta está cerrada ahora, y esta vez, no la volveré a abrir.